Muy buenos días, mis hermanos. Ah, Gracias a Dios por permitirnos a través de este medio comunicarnos y en este caso compartir con ustedes la palabra de Dios. Como ustedes saben ya antemano, no podemos reunirnos y esta es la razón por la cual ustedes están escuchándome a través de este video. Estamos orando constante para que Dios nos dé gracia suficiente para poder predicar sin público, al mirarlo, al explicarlo y al producirlo, pero conscientes de que ustedes estarán escuchando este mensaje. Por lo tanto, sin más, quiero leer la lectura en capítulo 6 de de Lucas, verso 46 al 49, para estar orando y así compartirles el mensaje que el Señor nos ha permitido. ¿Ok? Dice la palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oremos. Nuestro buen Padre y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor nuestro y Salvador, Padre, gracias por esta bendición que podemos acercarnos a tu presencia a través de tu Hijo Jesús. Mientras que nosotros pedimos en oración, Señor, que seas con nosotros en misericordia y que de acuerdo a tu gracia, Señor, perdones todos nuestros pecados, limpiando todas nuestras maldades, borrando todas nuestras rebeliones, lavándonos más y más de nuestra maldad, como dijera el salmista. Límpianos de nuestro pecado. Sí, de esa forma entendemos y comprendemos, Señor, que cualquier cosa que está sucediendo no es fácil. No podemos saber a qué adjudicarlo, pero tu palabra nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien para los que conforme a tu propósito somos llamados. Y es porque te amamos, Señor, que seguimos buscando de tu gracia y te necesitamos, buscamos tu amor, tu misericordia, y pues permíteme, Dios, que mientras que tu palabra hace el trabajo para el cual tú la has enviado, nosotros podamos, Señor, responder en obediencia, responder humildemente para con la actitud de nuestras acciones, no solamente en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, pero que tú seas glorificado en nuestras vidas. Lávanos más y más de nuestra maldad, purifica nuestros corazones. Queremos servirte con todo el corazón. Tu demanda es que desde el pueblo de Israel decías pidiéndoles que sean santos como tú eres santo. Y esa es la altura, la premisa de esta ocasión. Rogarte que nos permitas, Señor, y que logremos hacer aquello para lo cual tú nos has llamado, y que viviendo en santidad llevemos este mensaje que será no solamente para edificación del cuerpo de Cristo, pero todos aquellos que aún no te conocen también tengan la oportunidad de conocerte a través de nosotros. Gracias, Señor, pues, y permite que mis hermanos que están mirando este video de prédica de tu palabra, sean iluminados sus ojos del entendimiento, sus corazones, Señor, puedan ser receptivos a tu palabra, y que tu Espíritu Santo haga lo que debe hacer en cada uno de nosotros, y pues que sea hecha tu voluntad en el cuerpo. Padre, gracias, y a ti nos rendimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les habíamos dicho anteriormente, queremos comunicarles que a través de este mensaje que se registra también en Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, está hablando de los dos cimientos, o sea, dos fundamentos. Y la palabra que estábamos leyendo nos dice al principio, comenzando con una pregunta,
Y el Señor siempre está buscando nuestra atención, y a esto es a lo que se refiere. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Yo no solamente pienso que es una pregunta simplemente así vaga, sino que es una confrontación, porque de verdad, oímos y pretendemos entender o que hemos escuchado la voz de Dios, su palabra, pero la verdad no hacemos como Él nos invita a hacerlo. No lo hacemos obedientemente. Y en esta ocasión quiero que logremos entre ustedes y yo cumplir para con esta pregunta la demanda, porque el Señor hace una comparación. Dice que aquel que me oye, lo voy a comparar como aquel que edificó su casa sobre la roca. Pero no solamente es edificar sobre la roca, como me permiten explicarles. La roca es Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Él es nuestra base y firmeza para por nosotros poder edificar sobre esta roca. Pero ¿qué pasa? Quiero explicar. Sobre la roca es estar solo encima. Y lo que yo entiendo en su palabra es que dice, lo voy a comparar como el que fue, cavó y ahondó, que quiere decir escarbar, profundizar, meterse en la roca. Y permítame la manera que lo estoy tratando de explicar, es meterse en Cristo, introducirse para que Él pueda ser revelado a nosotros, para que Él se dé a conocer a nosotros por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, como lo es. Tenemos los 66 libros de la palabra, que es la Biblia, y son suficientes, dice la palabra del Señor, para nuestra salvación. Por lo tanto, para conocerlo con más profundidad. Él desea que lo conozcamos como lo hemos entendido en 1 Corintios capítulo 2, por lo menos del verso 6 hasta el 16, cuando termina que aún hasta tenemos la mente de Cristo, porque Él quiere darse a conocer a nosotros y Él quiere revelarse con todo lo que Él en su amor y su gracia que se entregó en aquella cruz para que nosotros lo conociésemos, no solamente como el Cristo crucificado, sino como el Cristo resucitado. Y por eso es que es necesario profundizar en la palabra, profundizar en el conocimiento, sumergirnos en la gracia de Dios, en su sabiduría, en su entendimiento, para conocerlo más. Entonces, hay una porción que nos invita a considerar que esta roca, que este fundamento, tiene una calidad de materiales. Y precisamente por la calidad de materiales, en el capítulo 8 de Romanos, verso 12 al 13, nos dice la palabra que allí es donde está dos tipos de materiales. ¿Cómo hemos de construir o de edificar sobre la roca nuestra vida? Tenemos que seleccionar nuestros materiales. Y los materiales que habla ahí, habla de madera, hojarasca y heno. También habla de oro, plata y piedras preciosas. Para lo cual entonces tenemos dos tipos de materiales. Y estos dos tipos de materiales, lógico es que nosotros tendremos que saber cuál es el material que corresponde a nuestra naturaleza, de acuerdo a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que Él es espíritu, para poder edificar sobre la roca, cavando y ahondar, para estar firmes contra las acechanzas del enemigo, que de la misma manera que estamos considerando lo que está sucediendo con el coronavirus alrededor de no solamente de esta nación, sino en todos nuestros países, podemos decir en todo el globo terrestre. Y esto es lo que nos lleva pues a considerar que nosotros tenemos que considerar cuál es el material que corresponde a nuestra manera de entender para sobreedificar. Bien, si hemos de considerar la madera, hojarasca y heno, tenemos que darnos cuenta que son materiales que se corrompen, se corroen, se desaparecen, que se deterioran. Por lo tanto, si fuésemos a edificar cualquier casa, como lo menciona allí, el que edificó su casa sobre la arena,
se va a derribar, porque cuando venga el río, venga el viento y pegue sobre aquella casa, la va a tumbar porque está construida con materiales no sólidos, no fuertes, no macizos, que permanecen. Por lo tanto, cuando hablamos de construcción, en el espíritu estamos hablando, tenemos que construir. Y la figura es oro, plata y piedras preciosas, pero en sí a lo que se refiere es la palabra de Dios. Cristo es la roca, y esa roca tiene que seguir construida, que Él es la palabra, tiene que seguir construida con la palabra que tiene vida y que es la que se envió para que haga lo que es necesario hacer y no regresar allá a Dios vacía, porque ha de hacer para lo cual fue enviada. Entendemos la palabra que dice que fue revelada, por lo tanto, esta es la palabra revelada, la palabra que nosotros conocemos, Cristo. Él es la roca, pero Él es la revelación de Dios. Ahora, si hemos de edificar pues sobre esta roca, tenemos que edificar sobre la palabra en el Espíritu, porque solo en el Espíritu podemos hacerlo. Quiero citar Romanos 8, verso 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso a lo que se refiere, madera, hojarasca y heno. Es el que edificó su casa sobre la arena. ¿Ok? Más dice, pero más la segunda parte del capítulo 8:6 dice, más el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, nuestro edificio tiene que ser en el Espíritu. En el Espíritu, que es la palabra de Dios que habla en Gálatas capítulo 5. Ahora, ir a Gálatas capítulo 5 nos va a dar la oportunidad de comprender que esa porción nos está dando a entender otra vez lo perecedero y lo que permanece. Lo que permanece es contra lo que no permanece. Y nosotros que ya sabemos que nosotros tenemos una construcción que vamos a acabar y ahondar, y es en Cristo, y como Él es espíritu, nosotros somos espirituales, Él solamente trabaja con su propia o su misma naturaleza. Por lo tanto, su palabra nos enseña que entonces el ocuparnos de la carne es muerte, mas el ocuparnos del espíritu es vida y paz. Leo a la letra en Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez, introductoriamente en este versículo nos está diciendo, edificar sobre arena es edificar en la carne. Por lo tanto, hay que estar conscientes de que eso es muerte. Pero edificar en el espíritu es vida y paz. ¿Ok? Porque el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, hermanos, dice Romanos 8:14, versículos anteriores, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, entonces aquí está. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo perecedero. Las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, otra vez volví a decirlo, orgías y cosas semejantes a estas, que es la palabra que buscaba. Toda la selección de las obras de la carne, esto es lo que se opone al espíritu para que no hagamos la voluntad de Dios. Ok, si nos concentramos en la carne, que es muerte, y las obras de la carne que están aquí descritas en Gálatas 5, se van a manifestar en nosotros, y eso es lo que nos hace estar en pleitos, en contiendas, en enemistades, en hechicerías, y todo lo que es de la carne, que es las obras de la misma. Por lo tanto, nos invita la palabra a que tengamos conciencia de ello, que si hacemos esto, vamos a perecer. El día que venga la prueba, el día que venga la situación difícil y la tentación, vamos a caer, vamos a perecer. Nuestra obra no va a permanecer. Es como dice que el que está edificando sobre arena, va a llegar el viento, va a llegar el río y va a dar contra ella y la va a derribar,
Por lo tanto, nosotros, sabios, como dice la palabra en 1 Corintios